Consideramos, como se decía en nuestro estudio bíblico, el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, donde estamos observando el capítulo 16, siendo este capítulo una de las secciones más profundas en la cual el escritor, inspirado por el divino autor, nos da a conocer. Esta porción de las Escrituras, capítulo 16, nos presenta tres festividades cardinales del año judaico. Primero nos presentó la Pascua, también segunda nos presenta Pentecostés y termina la porción de este capítulo 16 con la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Ciertamente que todas estas fiestas prefiguran primero la redención, segundo el espíritu de divinidad, o sea, el Espíritu Santo, y la gloria propiamente tal. Pero la mirada del libro que nos ocupa aquí, Deuteronomio, es totalmente distinta a las miradas relatadas, ¿no es cierto?, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Levítico y en el libro de Número, donde también se ha descrito estas festividades. Por lo tanto, aquí en Deuteronomio no tenemos todos los detalles ceremoniales que se describen estas festividades en estos libros. La mirada aquí en Deuteronomio corresponde al aspecto moral de aquellas festividades. Y estas festividades, ¿no es cierto?, manifiestan grandes marcas morales, son las que darán o dan o quieren dar, o se quiere dar el carácter al pueblo de Israel. Aquí ciertamente, apreciados hermanos, hay una gran lección para nosotros en el día de hoy. No basta decir tan solo soy un cristiano, sino que debe haber una evidencia de este hecho. Entonces, estas mismas marcas morales que se nos declaran prefiguradas en estas festividades, aquí en el capítulo 16 de nuestro libro de Deuteronomio, manifestarán el carácter necesario, perdón, que el verdadero cristiano debe tener en el día de hoy. Estas festividades, fíjese que aquí en Deuteronomio nos presentan de una forma muy sencilla, primero lo que era el pasado, lo que es el presente y lo que será el futuro, lo porvenir. Y la primera de las fiestas que hemos estudiado en este capítulo 16 es la fiesta de la Pascua. Esa festividad para Israel recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta fiesta también entonces nos enseña solemnemente a recordar el día cuando nosotros fuimos rescatados de nuestra esclavitud del pecado y de la servidumbre que produce estar en el mundo. Y eso es por la maravillosa obra de Cristo. Les invito a poder leer una porción de la Escritura ya en la primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 2, y vamos a leer una porción allí desde el texto 18 al texto 23. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, perdón, capítulo 1, desde el texto 18 al texto 23, donde nos recuerda lo que significa el ser rescatados en Cristo. La palabra del Señor dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Esa vana conversación se refiere de vuestra vana costumbre o de vuestros malos hábitos. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestros malos hábitos, podríamos decir, la cual recibiste de vuestros padres, por herencia, por descendencia, ¿no es cierto? Como seres humanos caídos, no con cosas corruptibles como oro o plata fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
Y revela más la Escritura, fíjese, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor a vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad, o sea, en amor hermanable, sin fingimiento, amaos los unos a los otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué porción más preciosa es la que aquí el autor, inspirado por el divino autor, nos presenta un recuerdo de dónde hemos sido rescatados y para qué y cómo hemos sido rescatados de nuestras vanas maneras de vivir? No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y habla, ¿no es cierto?, de la transformación que ahora el creyente debe tener a causa de este rescate tan precioso. Hay evidencias entonces en la Escritura. Lo que vamos a estudiar entonces, lo que estudiamos acá en estas festividades de la Pascua, es este reflejo de lo que significa ser rescatados en Cristo Jesús. Eso es lo que prefigura la Pascua. Pero fíjese que llama la atención que esta fiesta de la Pascua, el rasgo característico era que en Deuteronomio es que debían comer el pan sin levadura, el pan sin levadura es un tipo de la santidad del corazón en la verdadera vida cristiana. Y allí podríamos volver a leer, ¿no es cierto?, la porción de la Escritura en 1 Corintios capítulo 5. Les invito a considerar allí esa porción, Primera Corintios capítulo 5, y mire lo que dice el texto 6 al texto 8. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda masa? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que esta fiesta de la Pascua, que simboliza el rescate, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud y de la servidumbre, lo cual prefigura el rescate del creyente en Cristo, salvado por la sangre del Señor, debían comer en esta fiesta los panes sin levadura que simbolizan la santidad que el creyente debe tener en su vida cristiana. Es por eso la exhortación del apóstol Pablo a los corintios, cuando dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura es símbolo del pecado, el cual es contaminante y es, ¿cómo podríamos decir? Contamina y es contaminante el pecado, ¿verdad? Y leuda toda masa, toda vida. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Aquí hace referencia el apóstol Pablo a la Pascua como fiesta, ¿verdad? La Pascua para nosotros, que es Cristo, la cual nos rescató, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, somos invitados a gozarnos y a regocijarnos de esta salvación, no en la vieja levadura, no lo que éramos antes, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en nacimos de sinceridad y de verdad, reflejos de una persona transformada por la obra y rescatada por la sangre de Cristo. Los acimos se refieren a frutos, los primeros frutos, ¿verdad? ¿No es cierto? Los primeros frutos de sinceridad y de verdad. Pero fíjese que llama la atención, apreciados hermanos, el texto 11 de este 1 Corintios. Observemos lo que dice el texto 11. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber,
que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. El hecho de vivir, ¿no es cierto?, con esos panes sin levadura, donde se manifiesta la santidad del corazón y de la verdadera vida cristiana, no se trata de que apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Pero el texto nos exhorta, el texto inspirado por el divino autor nos exhorta lo siguiente: que no os envolváis. ¿A qué se refiere? Si alguno llamándose hermano, si alguno dice ser de Cristo, si alguno dice ser salvo en el Señor y se llama hermano, pero tiene como costumbre o como hábito en su vida las siguientes características: si fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, si manifiesta en su vida estos hábitos que son parte de aquellos que son parte del mundo y no se han convertido al Señor, ¿cuál es la exhortación? Con el tal ni aun comáis. La exhortación es seria y es solemne. ¿Cuánta razón la Escritura dice probad si los espíritus son de Dios o no? Porque no de todos tienen el Espíritu de Dios en su corazón. Es muy fácil decir soy cristiano y soy creyente y participar en medio de una congregación, pero debe haber evidencias claras de que la obra de Cristo ha hecho su obra en el corazón, transformando en gozo y alegría y en perdón de aquel que dice ser cristiano. Fíjese que aquí no se trata de un creyente que haya caído en alguno de estos hierros. No. El texto 11 de 1 Corintios 5 está hablando de una persona que tiene como hábito de vida estas características. Podríamos analizarlas un poco, apreciados hermanos, perdone que tome un poco de tiempo en esto. Fíjese que la primera palabra en griego aparece como pornos, que significa el fornicario, es decir, el inmoral sexual. Esa es la primera característica de estos hombres no convertidos al Señor. La segunda característica en griego es el pleonectes, que significa el avaro, esa persona que es codiciosa, que quiere tener lo que el otro tiene a toda costa. El avaro. El avaro también es aquel que no quiere dar ni compartir lo que tiene a pesar de lo que tiene. La otra palabra aquí aparece en griego es idololatros, que es un idólatra, es uno que sustituye a Dios por otros dioses en su vida, adora a otros dioses. La otra palabra es ledoros, que significa uno que es maldiciente, pero fíjese que aquí el término ledoros, traducido aquí como maldiciente, se refiere al calumniador o al difamador, se refiere al murmurador, que murmura de otro para poder manifestar un mal testimonio de otro a las espaldas. La otra palabra es metizos, que es el borracho, es el que bebe hasta perder el control de sí mismo. Y la última palabra que aparece aquí como exhortación en griego es el arpas, que es el ladrón. Pero aquí la idea, fíjese, que es
el estafador, aquel que quiere envolver a otro para poder aprovecharse de él. Características de los hombres naturales sin Cristo. Características que vemos en el mundo en el día de hoy. Características de la naturaleza caída del ser humano. Y la exhortación que hace el apóstol, ciertamente, es que nuestras vidas tienen que tener esos hacimos de panes sin levadura, vale decir, sin estos indicios de naturaleza caída, sino que somos exhortados a limpiarnos de la vieja levadura y que seamos una nueva masa, con una nueva levadura, con un nuevo pan sin levadura, perdón. ¿Ah? Porque Cristo, que es nuestra Pascua, que nos rescató, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos gozo, hagamos fiesta, no en la vieja levadura, sino en hacimos de sinceridad y de verdad. Más ahora os he escrito, dice el apóstol, que no os envolváis a saber que si alguno llamándose hermano en Cristo y fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal es la exhortación inspirada por el divino autor, ni aún con el tal ni aún comáis. No hay comunión, no puede haber comunión con los tales. Tendrá que haber una relación formal, apreciativa, dándole el testimonio para que se avergüence y pueda un día arrepentirse el tal que dice ser hermano para que realmente se convierta y sea transformado por el poder del Señor. Se trata de personas entonces que llamándose hermanos tienen como práctica en su vida, en forma habitual, como características en su vida, reflejando así de que no han sido transformados por la obra ni el poder de Dios. Pero es cosa muy distinta ahora, apreciados hermanos, la actitud que un hermano en Cristo debe tener cuando ve a un hermano cometer algún error o caer en algún yerro. Es una cosa totalmente distinta. Fíjese que en Gálatas capítulo 6 nos da las instrucciones de cómo debemos actuar cuando vemos que un hermano en Cristo cae en algún yerro, ¿no es cierto?, o en algún error. ¿Qué dice el texto 1 y el texto 2 de Gálatas capítulo 6? Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Y luego exhorta el apóstol sobre de llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es algo muy distinto, ¿verdad? Que un creyente puede caer en algún yerro, en algún error, ¿no es cierto? ¿Y cuál debe ser la actitud de los hermanos que están en comunión? Restaurarlo. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto? Considerándonos los unos a los otros. La verdad que el hecho de ser rescatados en Cristo refleja la fiesta de la Pascua. En Deuteronomio aquí el pan no leudado se llama en la fiesta de la Pascua el pan de aflicción. Y esto era porque los israelitas no debían olvidar el éxodo de Egipto. Y veíamos también aquí en un vislumbre de la reunión de conmemoración de la muerte del Señor. Es decir, en este pan de aflicción veíamos, ¿no es cierto?, el recordatorio que tenemos que tener en la cena del Señor. Y en la cena del Señor recordamos la muerte del Señor. Y la solemnidad es necesaria, ¿ah?
pues son momentos para recordar la aflicción del Señor en esa cruz de ignominia, ponderar el costo de nuestra salvación. Él dio su vida, ¿no es cierto? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para poder rescatarnos. Y poder en esa reunión de la cena del Señor, ¿no es cierto?, poder expresar nuestra gratitud, ¿no es cierto?, y contemplar su persona y poder adorar, como dice la Escritura, hasta que Él venga. Eso es lo que hemos considerado mayormente, apreciados hermanos, y lo que tipifica figuradamente la fiesta de la Pascua, la cual aquí en el libro de Deuteronomio tiene ese rasgo de carácter moral en el cual debemos tener esa marca en nuestros corazones. Teniendo todo esto en cuenta, entonces, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, les invito a considerar la segunda porción de este capítulo, que va a ser de Deuteronomio, el capítulo 16, desde el texto 9 al texto 11. Y vamos a considerar ahora la fiesta de Pentecostés. La palabra del Señor dice así: 7 semanas te contarás, desde que comenzara la hoz en las mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas. Y harás la solemnidad de las semanas a Yahvé tu Dios, de la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahvé tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Yahvé tu Dios hubiere escogido para hacer habitar allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a considerar en esta segunda porción, entonces ahora de nuestro capítulo que estamos considerando, la fiesta de Pentecostés, la cual sigue en orden de la Pascua. Y aquí tenemos el tan conocido y bello tipo o figura del día de Pentecostés. Fíjese que la Pascua, como hemos visto, expone la muerte de Cristo. Las gavillas de los primeros frutos ahora son la impresiva figura de que Cristo ha resucitado. Eso prefigura las primeras gavillas ahí. Y en la fiesta de las semanas tenemos prefigurado entonces el descenso a la tierra del Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección de Cristo. Hemos de notar, por supuesto, apreciados hermanos, que estas fiestas nos enseñan según la mente de Dios, lo cual debemos considerar que no hay nada que Israel pudiera tener alguna comprensión del significado de estas fiestas. Y déjeme decirles que hasta el día de hoy, algunas de estas fiestas son celebradas por el Israel del día de hoy y están muy lejos del significado de lo que cada una de estas fiestas prefigura aquí en la palabra de Dios inspirada. Nosotros en el día de hoy, fíjese que gozamos del privilegio de mirar a todas estas instituciones típicas o figurativas a la luz del Nuevo Testamento y observamos y nos llenamos ciertamente de gozo y de admiración al ver la perfección divina. Vemos la belleza y el orden de todos estos tipos maravillosos que se nos presentan aquí en la Escritura. Además, observamos también de qué manera tan perfectamente y admirablemente las escrituras del Nuevo Testamento encajan en las escrituras del Antiguo Testamento. Vemos la hermosa unidad del divino volumen, ciertamente que sí, y manifiestamente es un mismo espíritu el que alimenta a través de todo su escrito de principio a fin. De esta manera, entonces, deberíamos quedar más fortalecidos, ¿verdad?, en la apreciación que tienen las Santas Escrituras inspiradas por el Divino Autor con respecto a esto. Y que nuestros corazones puedan ser reforzados contra todos aquellos ataques del enemigo
que suceden en nuestras almas. Al considerar, fíjese, la muy interesante festividad de las semanas o del Pentecostés que hemos leído, llama enseguida nuestra atención la diferencia entre ella y la festividad de los ázimos, de aquellas primeras gavillas, ¿no es cierto?, que brotaban en primavera. En primer lugar, se nos habla de una ofrenda voluntaria, hemos leído, de esas primeras gavillas. Aquí tenemos en ello una figura de la iglesia, fíjese. La iglesia que está formada por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en ese día de Pentecostés. Y, y esta iglesia es presentada a Dios como frutos primerizos de sus criaturas. Y ya hemos visto este rasgo en el estudio del libro de Levítico, allá en el capítulo 23. Nota que yo recomiendo volver a hacer un estudio profundo del libro de Levítico. Allí está grabado en todas sus sesiones, capítulo a capítulo. No vamos a entrar en detalles con respecto a Levítico. Pero aquí en Deuteronomio, fíjese que el pueblo debía ofrecer el tributo de una ofrenda voluntaria de sus manos en proporción a las bendiciones que el Señor su Dios había derramado sobre ellos. Y nada de esto había en la Pascua. Nada de esto leímos acerca de una ofrenda voluntaria en la fiesta de la Pascua. ¿No es cierto? Que la Pascua muestra a Cristo ofreciéndose a sí mismo por nosotros como un sacrificio. Eso es lo que muestra la Pascua. Y no hay aquí en la Pascua un concepto alguno de que nosotros tengamos que dar alguna ofrenda, de ninguna manera. En la Pascua, como hemos dicho, ¿no es cierto?, es figura, ¿no es cierto?, de la rememoración o rememoramos nuestra liberación del pecado y de Satán, y de esa liberación, ¿no es cierto?, el costo de lo que significó liberarnos. Para nosotros en la Pascua, que es Cristo, meditamos acerca de los intensos y variados sufrimientos de nuestro Salvador, según la prefiguración de aquel cordero asado que se comía en la fiesta de la Pascua. Cristo es nuestro cordero, ¿no es cierto?, que quita el pecado del mundo. Pero en la Pascua se comía un cordero asado, vale decir, ahí el fuego representa el juicio de Dios sobre ese cordero, lo que sufrió Cristo en la cruz, por nosotros, o por todo aquel que cree en Él. Pero aquí en la fiesta de Pentecostés, tenemos ante nosotros el poder del Espíritu Santo, una vez hecha la Pascua, y los variados efectos de su bendita presencia en nosotros y con nosotros. Es decir, la Pascua representa el rescate que Cristo hizo en nuestras vidas, y Pentecostés representa lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, al bajar y conformar la iglesia, hace en nosotros y con nosotros. El Espíritu de divinidad habita para presentar nuestros cuerpos y todo lo que nosotros tenemos como una ofrenda voluntaria a nuestro Dios, en conformidad con sus bendiciones, con lo que nos ha prosperado en nuestras vidas, o con lo que ha transformado de nuestras vidas. Esa vana manera de vivir ha sido transformada por el poder de Dios. Ahora es el Espíritu Santo el que nos capacita para comprender los derechos de Dios sobre nosotros, derechos que han de medirse por la extensión de la bendición divina. Él nos hace ver y entender. El Espíritu de divinidad que mora en nosotros nos hace ver y entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenecen a Dios. Él nos da el gozo de consagrarnos a Dios. Nuestro espíritu, alma y cuerpo es en verdad como una ofrenda voluntaria. La presencia del Espíritu Santo en la tierra
cuyo ministerio, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra? Es redarguir de pecados al mundo. Pero su habitación es en el verdadero creyente. Y es la grande característica de la verdad del cristianismo. Fíjese que el Espíritu Santo no era ni podía ser conocido en los tiempos del Antiguo Testamento. Fíjese que ni aún era conocido por los discípulos en el tiempo de la vida del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, fíjese, expresó allá en la epístola de Juan. Acompáñame a Juan, capítulo 16, leeremos dos textos, el texto 7 y el texto 8 del Evangelio de Juan, que dice: empero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. ¿Qué dice este texto? El Señor Jesús hablando a sus discípulos: o es necesario que yo vaya, es decir, que yo muera y regrese al Padre. Porque si no fuese, si Él no muriese y no fuese al Padre, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si yo muriere y fuere, os le enviaré. Eso es lo que dice este texto. Y cuando Él viniere, ¿cuál será la obra del Espíritu Santo en este mundo? Redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Observe las características que de la obra de la tercera persona de la Trinidad hace en este mundo. Esto nos prueba de la manera más concluyente que aún los mismos hombres que gozaban del elevado y precioso privilegio del compañerismo personal del Señor mismo, no tenían idea. E iban a ser colocados posteriormente en una situación más elevada en su marcha por este mundo, por la venida del Consolador, o sea, del Espíritu Santo, que el mundo no puede recibir. ¿Qué dice Juan capítulo 14 ahora? ¿No es cierto? En su texto 17. Dice: el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces, aquí en Deuteronomio capítulo 16, después de presentarnos la Pascua, la fiesta de la Pascua, que prefigura el hecho de haber sido salvos en Cristo y poder recordar su muerte y su sufrimiento en la cena del Señor, la fiesta de Pentecostés habla de la venida del Espíritu Santo, la conformación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y el hecho de que este Espíritu de divinidad mora en el creyente. Y a través del poder de este Espíritu de divinidad se ve la transformación de aquel que dice ser de Cristo. Fíjese que hay un punto de mayor interés en nuestro capítulo acá de Deuteronomio, capítulo 16. Volvamos a Deuteronomio, capítulo 16. Fíjese que es el texto 11. ¿Qué dice el texto 11? Y te alegrarás delante de Yahvé, tu Dios. Notemos semejantes palabras en la fiesta. Notemos cuáles eran las palabras en la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua eran los panes sin levadura. Aquí en la fiesta de Pentecostés se habla de júbilo, de alegría, y es un rasgo sobresaliente
que dice el texto 11, y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que estuviera en tus ciudades y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti. O sea, es un rasgo sobresaliente el júbilo, el gozo, la alegría. Aquí no vemos lo que leíamos en la Pascua, que eran hierbas amargas, o el pan de aflicción que había que comer, recordando la muerte y el sufrimiento de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve aquí en esta fiesta de Pentecostés esas hierbas amargas y el pan de aflicción? Porque en este caso es el tipo de la venida del otro consolador. El descenso del Espíritu Santo procediendo del Padre y mandado por Cristo resucitado, ascendido y glorificado como cabeza en los cielos. ¿Con cuál propósito? De llenarlo todo. Por eso el Señor Jesús es glorificado y exaltado en los cielos. Es decir, llenar los corazones de su pueblo amado de alabanza y de acciones de gracias y de gozo triunfal para llevarnos a la plena y bendita comunión con ella, con aquella cabeza glorificada. Por el triunfo que el Señor Jesús tuvo y consiguió en esa cruz de ignominia. Triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satán, el adversario y el enemigo de Dios. La presencia entonces del Espíritu de divinidad, el Espíritu Santo, va unida a la libertad, a la luz, al poder, al gozo que el creyente debe reflejar en su vida. Por eso leemos en la Escritura con respecto a los discípulos del Señor, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Preciosa realidad del verdadero creyente en Cristo. Las dudas, los temores y la esclavitud a la ley desaparecen ante este precioso ministerio del Espíritu de divinidad en el creyente. Pero hemos de distinguir entre la obra que hace el Espíritu Santo y la morada que el Espíritu Santo está dentro de nosotros o en nosotros. Primero su obra. Como leíamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el texto 8, ¿no es cierto? ¿Cuál es su obra? ¿No es cierto? Juan capítulo 14, el texto 8, ¿no es cierto? Que él redarguirá, capítulo 16, texto 8, y cuando él viniere, el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Esa es la primera obra que hace el Espíritu Santo en el día de hoy. Muestra que Cristo es el único Salvador, redarguyendo al mundo de pecado. Fíjese que aquí tenemos una lectura más o menos del orden en Efesios capítulo 1, en su texto 13, que dice: en el cual esperasteis también vosotros oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud o salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observe el orden escritural. El hombre primero oye la palabra de verdad, como primer punto, que es la palabra de verdad. Se refiere al evangelio de la salud, o sea, al evangelio de la salvación. Ese es el primer paso. El no creyente oye primero la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, en el cual desde que creíste, o sea, si cree esa palabra de verdad, del evangelio de la salvación,
entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿no es cierto? Es decir, es el sello, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto?, la referencia de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, dice la Escritura. Esa es la primera obra que hace el Espíritu de divinidad en el mundo. Redarguye de pecado y de justicia y de verdad. ¿Para qué? Para que el hombre pueda arrepentirse y pueda creer. Y creyendo y confesando sus pecados, ¿qué dice la Escritura? El Espíritu Santo viene a morar y es sellado por él, por Dios. Su vivificante acción de sellarnos en su primer albor de convicción en el alma, este es el fruto del Espíritu de divinidad y transforma el ser. Ese es con respecto a su obra. Pero ahora tenemos que distinguir cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y aquí tenemos dos puntos importantes. Primero, el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuál es el ministerio que hace el Espíritu Santo una vez que ha sellado al creyente y vive en el creyente? Su primer ministerio, no resistido, la morada del Espíritu Santo, no resistida por el creyente, en el corazón del creyente, entonces manifestará sus frutos, ¿verdad? Nos llevará a Cristo y nos guiará a toda verdad. Y manifestará una vida transformada y nos usará para la honra y la gloria de Dios en Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu de divinidad no resistido en el corazón del creyente. Manifestará los frutos: gozo, paz, amor, fe, templanza, mansedumbre. Una vida transformada por Dios. Pero hay un segundo ministerio que el Espíritu Santo hace en el creyente. Si el creyente resiste al Espíritu Santo en su corazón, ¿qué quiere decir eso? Si el creyente vive de una manera carnal conforme a este mundo, si el creyente permite en su vida que el mundo vuelva a gobernar su corazón, significa que el ministerio del Espíritu Santo en su corazón es resistido y Dios no puede obrar en él. Entonces el Espíritu Santo cambia su ministerio. ¿Y qué produce el Espíritu Santo? Nos guiará al arrepentimiento, ¿verdad? Ciertamente que no será una obra muy gozosa el hecho de que el Espíritu Santo resistido en el corazón de un creyente en Cristo no cumpliendo el propósito por el cual fue alcanzado por Cristo. Entonces el Espíritu de divinidad comienza un ministerio para redarguirlo y llevarlo al arrepentimiento para que confiese su pecado y se limpie de toda maldad. Será una obra no muy gozosa ese ministerio del Espíritu Santo, pero será muy buena y muy necesaria y absolutamente esencial. Esto es lo que nos refleja esta fiesta de Pentecostés. Nos refleja el hecho de haber venido el Espíritu de divinidad, el Espíritu Santo, a conformar el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y a venir y a sellar, que será la jarra de nuestra herencia. Pero su ministerio aquí en la tierra, en el creyente,
es transformar el ser de Dios, el ser del creyente en Cristo, para que los frutos del Espíritu de divinidad se manifiesten plenamente y para ser usado para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en nuestra próxima reunión seguiremos considerando el libro de Deuteronomio en su capítulo 16, donde veremos la tercera y última de las fiestas que nos es revelada.